Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen de las Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar al nuevo embajador de Colombia aquí en Ginebra, Gustavo Gallón, que es conocido del mundo de derechos humanos aquí en Ginebra porque viene del mundo de las ONG, como se dice, o sea, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, 2 veces relator de Naciones Unidas, una vez para Guinea Ecuatorial, luego para Haití, y ahora su nuevo presidente, Gustavo Petro, lo ha llamado para encargarse de la representación de Colombia aquí en Naciones Unidas. Así que, Gustavo, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, hoy tú has tenido que pronunciarte, digamos, sobre la nueva política que tiene tu país. Tu presidente ha tenido una intervención directa ante el Consejo y ha anunciado una serie de medidas, o sea que es sobre eso que yo quiero conversar. Primero, para los que no conocen, se anuncia la ratificación de instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que es algo importante y que yo quisiera que usted lo presente. Y después hay una serie de medidas con respecto a órganos de derechos humanos. Todos saben que el Consejo de Derechos Humanos funciona en Ginebra y los órganos de promoción y protección de los derechos humanos también funcionan en Ginebra, y entonces hay una ratificación del protocolo facultativo contra la tortura. ¿Qué significa esto? Que si una persona que dice que ha sido torturada en el país recurre a la justicia y la justicia no le da razón, puede recurrir a los expertos de la ONU en la materia. Creo que es así que funcionan aquí. También la misma medida ha tomado Colombia con respecto al Comité de Desapariciones Forzadas. Por último, ha abandonado Colombia, según lo que ha dicho hoy el presidente, las declaraciones interpretativas al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto significaba que antes las autoridades colombianas no estaban totalmente de acuerdo en ratificar estos instrumentos. Es un paso importante. Y rápidamente menciono otros. La oficina del Alto Comisionado en Colombia, que existe desde hace más de 20 años, cada año, cada 2 años había que negociar los detalles de cómo iba a ser el mandato de esa oficina, que es la oficina más importante que tiene la ONU en los países del mundo. Y ahora se anuncia que esa oficina puede continuar con tranquilidad hasta el 2032. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, todo esto, ¿por qué ocurre? Entonces voy a la primera parte del discurso del presidente Petro, que dice que se adopta una política de paz total. Entonces yo quisiera empezar por ahí, después de haber alertado un poco a quienes nos siguen de las medidas concretas que tienen que ver con Ginebra. Hay una cuestión de paz total. ¿Qué significa con lo que existía antes? ¿Cómo se puede presentar esa política de paz total? Una superación de injusticias y exclusiones históricas. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias además por el interés en relación con este tema. Sí, efectivamente, lo que hay es una política comprometida con paz y derechos humanos. Y paz en todas sus dimensiones y derechos humanos también en todos sus aspectos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo cual implica entonces, como paz total, la búsqueda de acuerdos o de mecanismos a través de los cuales puedan desmantelarse todas las organizaciones armadas irregulares que existen en Colombia. Hay unas que son de carácter político, otras que no son de carácter político, son organizaciones criminales que tienen por objetivo generar recursos para ellos, irregulares. Entonces, ha habido esfuerzos de paz importantes en el pasado. Uno, el más cercano, el acuerdo con las FARC. El compromiso del gobierno es cumplirlo plenamente. En los últimos 4 años la implementación fue lenta, fue incompleta, entonces se va a hacer lo necesario para que el Estado cumpla con esas obligaciones, pero además a buscar la forma de lograr que el resto de grupos que están alzados en armas, de una u otra forma, cesen su actividad, porque nada sacamos con tener, bueno, sacamos algo, pero
siempre estaremos con una dificultad muy grande si no se hacen acuerdos con todos los grupos y cesa esta actuación armada irregular en Colombia. Pero eso implica, de una parte, generar mecanismos jurídicos para que estas personas dejen las armas, dejen las actividades, pero al mismo tiempo una política económica y social que permita satisfacer las necesidades de muchas personas que se vinculan a estos grupos por sus carencias, por las dificultades en el desarrollo de su vida. Entonces esa política de paz está acompañada de una política que es de derechos humanos, que es de satisfacción de derechos básicamente económicos y sociales. Y a eso se une entonces una política de equidad, y para eso se ha creado un ministerio en cabeza de la vicepresidenta de la República, Ministerio de la Equidad, y se va a adoptar un sistema nacional de equidad. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas: cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Sí, acá el discurso de hoy del presidente dijo de promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Exacto. Y hay un sistema, crear un sistema de equidad. Entonces todo eso va junto. Y además existe la intención de cumplir, de estimular o de continuar estimulando de estimular realmente la acción de los organismos internacionales de protección de derechos humanos que actúan sobre Colombia. En primer lugar, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que como bien dijiste, se creó hace ya un buen tiempo, se estableció en el país desde el año 97, o sea que este año cumple 26 años, y fue ordenada en el año 96 por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Y efectivamente la renovación del acuerdo de sede para la permanencia de la oficina en Colombia a veces, con frecuencia, estaba sujeta a complicaciones y hacía perder tiempos en esas negociaciones, de tal forma que este gobierno decidió extenderle un tiempo relativamente amplio de prórroga del acuerdo de sede, por lo menos hasta el final del periodo de otros mecanismos que funcionan en el país, que es el periodo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue creada por el acuerdo con las FARC. Que La es el Comisión tribunal, para el Esclarecimiento de la Verdad y todo eso. No, ¿Ah, no? No, que es el tribunal que se creó en el acuerdo de paz, distinto de la Comisión de la Verdad, que ya terminó, ya rindió su informe, duró 3 años y medio, hubo que prorrogarle un poquito el tiempo por la pandemia, pero ya presentó su informe. Y subsiste el tribunal, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y subsiste también la Comisión para el Esclarecimiento, la Comisión para la Búsqueda de Personas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que son 3 mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición que se adoptaron en el acuerdo de paz, o que se crearon en el acuerdo de paz. Eso está funcionando, pero tiene que finalizar su tarea. Eso está funcionando, y entonces el plazo que se estableció para la continuación de las actividades de la sede de la oficina en Colombia es el que coincide con la terminación del plazo de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de que se pueda renovar entonces si es necesario, porque los problemas de derechos humanos que afronta Colombia son muy grandes, el gobierno es consciente de eso, y la idea es poder tener una sociedad realmente respetuosa de los derechos humanos, donde más allá de las diferencias que tengamos las personas que vivamos en Colombia respecto de muchos asuntos, haya un mínimo común denominador que sea el respeto de los derechos humanos. Bien. Esa ha sido una aspiración de la sociedad colombiana, de las organizaciones de derechos humanos durante años en el país, y en este momento el gobierno la hace suya.
un compromiso pleno con los derechos humanos como base además de su política de paz total. Bien, además el presidente Petro anunció hoy una nueva política sobre drogas, dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante y generar una regulación basada en el cuidado de la vida. O sea que también sobre el tema de drogas, que ha hecho tristemente célebre muchas cosas que venían como noticias de Colombia, también se ataca el problema de frente. Así es. Hay que tener en cuenta que muchos de estos grupos, o mejor dicho, todos estos grupos irregulares armados que existen en el país, hoy en día se nutren de los ingresos derivados del comercio de droga, del comercio ilícito de droga, y por consiguiente hay que enfrentar seriamente el problema de la droga. Y el problema de la droga se ha enfrentado, lamentablemente hay que decirlo, no seriamente. Se ha afrontado a través de la llamada guerra contra las drogas, que ha durado casi 50 años y sin producir resultados positivos, porque no ataca las causas estructurales del problema, ataca a los productores, ataca a los sectores vulnerables, pero los grandes empresarios de la droga en general quedan por fuera del problema. Aquí de lo que se trata es de descriminalizar el consumo, de descriminalizar la producción de la hoja, que recae solamente sobre campesinos, de generar medidas de persecución, especialmente de los grandes capitales que se mueven en torno al asunto y de los mecanismos financieros y comerciales que les dan, que permiten que se desarrolle, y de atender los problemas de salud de los consumidores para ayudar a superar sus problemas, sus problemas de adicción y demás. Es una reorientación, además, que está basada en las recomendaciones de la Comisión Global de Política de Drogas, que tiene su presidencia aquí en Suiza, y que está integrada por personalidades de todo el mundo, que ha venido insistiendo en la necesidad de cambiar ese paradigma. Entonces Colombia, muy claramente, lo dijo el presidente, y lo ha dicho varias veces, se orienta en esa dirección. Bien. Para los que no conocen, si podrías explicar brevemente qué significa esta asunción por parte de Colombia del Acuerdo de Escazú. ¿Qué tipo de modificaciones va a traer para la vida del Estado? Bueno, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre derechos ambientales y sobre la protección de defensores de derechos humanos que trabajan en temas ambientales. Fue un acuerdo que se aprobó con mucho entusiasmo de países latinoamericanos, pero luego, para la ratificación, Colombia se abstuvo, y han pasado ya unos años. El gobierno actual se ha comprometido a sacarlo adelante, a que la ratificación se haga efectiva. Es un acuerdo que ha generado bastante reacción, especialmente de parte de sectores empresariales, que temen que por eso se vean limitadas algunas de esas actividades de explotación de recursos, especialmente de carácter minero y otros, pero que está orientado en la buena dirección, globalmente. Bien, para ir terminando, un desafío que ha planteado el presidente es que si se ponen en ruta todas estas modificaciones, por primera vez Colombia aspira a ser un miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027. O sea, antes lo integra, digamos, Colombia participa de las discusiones, pero como Estado
de los 47 estados que componen el Consejo, para tener, creo que son 8 o 9 los escaños que tiene América Latina y el Caribe. Colombia no se presentaba porque había toda una situación crítica de debate que quedaría atrás, sería dejada atrás por estos cambios, y entonces podría aspirar, como cualquier país normal, a postularse para el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo ves ese desafío en 2 años para poder producir todos estos cambios? Sí. No, básicamente el planteamiento que está haciendo Colombia es que Colombia tiene toda una experiencia que compartir con el Consejo de Derechos Humanos y con la comunidad internacional en 2 direcciones. Una, por lo que ha sufrido en materia de violaciones de derechos humanos. Colombia puede mostrarle, repito, al Consejo y a los países miembros y a la comunidad internacional crisis y problemas graves de derechos humanos que hemos padecido por años en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo también puede mostrar las experiencias positivas, los avances que se han logrado, o los intentos que no han resultado bien, pero que han tratado de ir en la buena dirección, y cómo se han corregido o cómo merecen corregirse. O sea, Colombia es un país que le ofrece al Consejo de Derechos Humanos la posibilidad de ser un laboratorio, un sitio de apreciación de problemas y de soluciones en derechos humanos importantes. Y por otra parte, pues con el compromiso que tiene el gobierno actual de Colombia en materia de derechos humanos, pues indudablemente Colombia puede ser un aporte importante en esa materia. Y al mismo tiempo, Colombia quiere, de todas formas, aún sin ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, pedirle al Consejo y pedirles a los organismos que rodean al Consejo, como la Oficina del Alto Comisionado, como los relatores, como los comités de seguimiento de los tratados internacionales, que apoyen o que continúen analizando la situación de Colombia, que continúen haciendo recomendaciones para superar la grave crisis de derechos humanos, teniendo la seguridad de que Colombia, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado, no las va a tomar a la defensiva, no va a perder el tiempo tratando de decir eso no es verdad o tal situación tiene unas características distintas de las que se describen, sino por el contrario, va a aprovechar lo positivo que haya en esas observaciones y en esas recomendaciones para aplicarlas, porque Colombia padece y sigue padeciendo una situación difícil en materia de derechos humanos que estamos comprometidos a superarla. Pero acá hay un anuncio de querer someterse al escrutinio internacional, porque Colombia ha hecho una invitación abierta a todos los relatores que quieran visitar Colombia para mirar un poco lo que está pasando. O sea, hay una voluntad política de abrir al escrutinio internacional. Son más de 40 relatores que hay y grupos de trabajo. Es un signo, digamos, de la perspectiva futura. Así es. Colombia tiene una invitación abierta formal desde mediados de la década del 2000, 2003 o 2005, pero desde el 2010 no se cumple. Del 2010 a hoy solamente un relator ha ido, que fue el relator sobre defensores de derechos humanos en 2018. El resto de solicitudes de visitas, que son como 30, no se aceptaron por parte de los gobiernos anteriores. El gobierno actual está diciendo, vamos a darles curso a estas solicitudes, porque queremos que nos analicen, nos inspeccionen, nos diagnostiquen, nos digan en qué estado está la situación respecto de cada temática de derechos humanos y nos hagan las recomendaciones pertinentes para poder avanzar y generar una política de respeto a los derechos humanos y de recuperación de los derechos humanos adecuada. Por último, un detalle un poco al margen, ha llamado varias veces la atención de forma inquietante, digamos, las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ha habido problemas, cierre de fronteras, etcétera, etcétera. También esa cuestión estaría en vías de mejorarse y de superarse, para terminar. Se ha ido mejorando, se han abierto las fronteras y hay comunicación entre los gobiernos. El gobierno anterior había suspendido los representantes diplomáticos en Venezuela, lo cual perjudicó a la población colombiana en Venezuela. Ahora se ha restablecido la embajada, se han restablecido los consulados
y hay conversaciones entre los gobiernos, y el gobierno colombiano ha invitado al gobierno de Venezuela a volverse a unir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual se retiró hace un tiempo, lo cual muestra cuál es la tónica en esta materia. Pero permíteme, antes de terminar, Juan, añadir un punto que estaba mencionado en el informe, y es la invitación que hizo el gobierno a pensar en la conveniencia de convocar una tercera conferencia mundial en derechos humanos, porque se han hecho dos conferencias, la primera en 1968, que condujo, entre otras cosas, a la producción del Tratado sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, entre muchas otras realizaciones. La conferencia de Viena, 25 años más tarde, en el 93, que produjo, entre otras también realizaciones, la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y quedó la idea en Viena de que 25 años después, es decir, en 2018, sería la tercera conferencia, y no se ha hecho. Y tenemos problemas muy fuertes que afrontar. Hay dificultades también para hacer una conferencia, eso no se puede ignorar, pero entonces por eso la invitación del presidente a que se piense en cómo lograr una conferencia de derechos humanos que haga frente a nuevas realidades, al problema del cambio climático y derechos humanos, al problema de juventud y derechos humanos, inteligencia artificial y derechos humanos. Es decir, una serie de temáticas que deben analizarse por una parte, y por otra parte los mecanismos de protección de derechos humanos que han avanzado mucho, pero que necesitan ser perfeccionados para tener mayor eficacia y que cumplan su cometido. Gustavo Gayón, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.